I just want to make sure. Bueno, siento que hoy ha sido un día donde la presencia de Dios ha sido evidente. I feel like today has been a day where the presence of God has been evident. Y ha sido así, por lo menos lo que yo he percibido en mi espíritu ya por los últimos 3 semanas. And it has been that way, at least by what I have perceived through the Spirit for the last at least 3 weeks. Por lo menos yo me recuerdo también que hemos estado hablando de la inteligencia emocional. And I recall that we've been studying what it is to have emotional intelligence. Y me recuerdo que no pude estar aquí durante el servicio entero. And unfortunately, I couldn't be here during the whole service. Estuve ministrando en otra iglesia, pero cuando llegué aquí, I was ministering in another church, but when I arrived me here, recuerdo que ya era terminando el mensaje. I remember that the message was already towards the end. It was ending. Y había un tiempo de adoración, And there was a time of worship, un tiempo de impartición, a time of impartation, que me quedé tirado allá atrás. that I remained laying down in the back. Y yo le dije a mi mamá, que la que estaba predicando, And I told my mom, who was preaching, mami, tú no tenías que terminar. Mom, you did not have to finish. Y a veces uno siente, ¿no? Porque había tanto. And sometimes you feel like you have to finish because there was so much. Hay un peso que está cayendo sobre esta casa. And there was a weight that was falling upon this church. Porque hay cosas que el Señor ha prometido y lo está cumpliendo en esta hora. Because there are things that God has promised and is fulfilling in this time. Hay cosas que uno lo tiene que ver con los ojos espirituales y no con los naturales. There are things that we have to see with our spiritual eyes and not our natural eyes. Entonces, cuando digo que hay cosas que el Señor está manifestando en este tiempo, So when I say that there are things that God is manifesting in this time, puede ser que alguno piense que no es así. it might seem that some of you think that it is not that way. Por cualquier situación que estés pasando. Because of any situation that you may be going through. O sea, no puedo hablar de cada persona individualmente. And I can't speak for each person individually, Pero yo sé but I know que cada vez que el Señor quiere cumplir algo, that every time that the Lord wants to fulfill something, el enemigo trata de desenfocarnos para mirar a otra cosa. the enemy tries to make us lose focus so that we can concentrate on something else. Entonces, yo quiero enfocar a la casa en este día So I want to refocus the house today y recordarte a ti and remind you de una gran verdad. of a great truth. Mira al que está a tu lado Look at the person next to you y dile, Jesús oró por mí. and tell them, Jesus prayed for me. O sea, es muy fácil, Jesús oró por ti. It's easy to say Jesus prayed for you. O sea, I could have phrased it that way. Lo pude haber dicho de esa otra manera. Pero me gusta más, Jesús oró por mí. But I like it better to say Jesus prayed for me. No porque yo soy alguien que piensa en el individualismo, Not because I think of individuality, sino porque esta creencia tiene que estar arraigada en tu corazón. but because this belief has to be rooted in our hearts. Y así he titulado el mensaje, Jesús oró por mí. And that's the title that I put on this message, Jesus prayed for me. Y es algo corto, And it's something short. no es algo muy largo lo que yo tengo aquí escrito, It's not long what I have here written, pero es algo que yo he sentido en mi corazón, but it's something that I have felt in my heart. es algo que yo veo que está pasando en esta casa. It's something that I see that is happening in this house. Con un ojo profético podemos ver ciclos y procesos que están pasando simultáneamente en esta casa. With the prophetic eye, you can see cycles and processes that are happening simultaneously in this house. Y lo he estado hablando con muchos miembros y muchos hermanos de la casa. And I've been speaking to a lot of members and brothers and sisters of this house. Y por eso es tan poderoso lo que dice Pedro en su carta a la iglesia. And that's why it's so important what Peter says in his letter to the church. He says, I know it in English better, he says that you should not worry about the trial that you're going through.
Dice que no debes preocuparte por las pruebas el que estás pasando, because all of your brothers and sisters around the world are going through the same thing. porque todos tus hermanos en el mundo también pasan lo mismo. Entonces, eso es lo que el enemigo quiere, So that's what the enemy wants. que tú creas que tú eres el único That you believe that you are the only one que estás pasando por algo difícil. that is going through something hard. Pero cuando tú puedes ver que hay algo pasando en la casa, But when you can see that there is something that is happening in the house, tú tienes que tomar un paso hacia atrás. you need to take a step back. Dile, ok, esto es un ataque coordinada del infierno. And then say, okay, this is a coordinated attack from hell. O esto es algo que el Señor ha dejado pasar en la casa para manifestar algo en un tiempo dado. Or is this something that God has allowed to be manifested in the house for a specific time? Yo creo que el tiempo está llegando. So I think the time is coming. Hay cosas que el Señor ha declarado sobre esta casa que se van a cumplir. There are things that God has declared over this house that will be fulfilled. Y si cada persona, And if every person, si cada miembro del cuerpo if every member of the body no está sujeto a la verdad, is not subject to the truth, que Jesús oró por ellos, that Jesus prayed for them, que lo voy a explicar en un poco lo que significa esta frase. and I'm going to explain in a bit what this means. Si no estamos fundamentados en esta verdad, If we are not founded on this truth, nosotros nos vamos a dejar afectar por cualquier viento y cualquier situación. we will be affected by any wind or any situation that may come against us. Entonces Jesús oró por mí. So Jesus prayed for me. Vamos a abrir en el libro de Juan, capítulo 1. Let's go to the book of John, chapter 1. Vamos a leer desde el versículo 35 al 42. We're going to read from verses 35 through 42. Y voy a tomar la vida And I'm going to take life de uno de los discípulos para explicar lo que yo quiero impartir en este día. of one of the disciples so that I can explain what I want to impart on this day Con la ayuda de Dios y de su Espíritu en este día. with the help of God and His Holy Spirit on this day. ¿Me pueden ayudar con la pantalla? If you can help me with the screens. Juan capítulo 1, John chapter 1, sí, 35 a 42. verse 35 through 42. Leamos aquí, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. It says, again, the next day, John stood with two of his disciples. Mejor lo leo en español and then whoever needs it in English can follow here. I'm sorry. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Y Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. That's 42, right? Okay. En estos versículos vemos el llamamiento de algunos de los discípulos. In this verse, we see the calling of a few of the disciples. Y es muy interesante porque Juan, cuando escribe esto, And it's very interesting because John, when he writes this, él está escribiendo esto después de que todo esto ya pasó. he is writing this after all of this has already O sea, happened. Juan no está escribiendo esto mientras que está pasando. So John isn't writing this down as it is happening. Quizás está tomando notas, Maybe he was taking notes. pero esto es una historia que él la está contando después que Jesús se fue. But this is an account of a story that he's saying after it had already happened. Entonces yo quiero enfocarme en la vida de este Simón, hijo de Jonás, So I want to focus on the life of Simon, son of Jonah, porque él tuvo un cambio de nombre con Jesús. because he had a change of name with Jesus. Y Jesús decide darle un nombre nuevo que era
Pedro. And Jesus decides to give him a new name, which was Peter. Y Pedro representa muchas cosas que vamos a ver leyendo hoy. And Peter represents many things that we will see as we continue to read today. Él representa de alguna manera la iglesia. He represents in some way the church. Lo que Jesús le dice a Pedro lo está diciendo a nosotros. What Jesus tells Peter, he's telling to us. Y yo creo que lo más confuso, se lo puedo decir de esa manera, And I think that maybe what is most confusing, if I can say it that way, es que Jesús no le explica por qué Él le cambió el nombre. is that Jesus doesn't explain to him why he changed his name. Ni Pedro le pregunta a Él por qué Él le cambió el nombre. And then Peter also doesn't ask why his name was changed. ¿Hay alguien que ha pensado eso una vez? Has anybody ever thought of this? O sea, que venga alguien y dice, oye, tú eres Chris, So to somebody come to you and say, oh, you're Chris, pero hey, ahora tú eres Abigail. but from now on you are Abigail. ¿Qué tú dirías a esa persona? What would you tell this O sea, person? no hace sentido. It doesn't make sense. Lo único que yo puedo inferir Yes. del texto The only thing that I can infer from this text es que Pedro le dice a su hermano, is that Peter tells his brother, bueno, tú me dices que este es el Cristo, then you tell me that this is Christ. tú me dices que este es el Mesías. You tell me that this is the Messiah. Por ahora yo no estoy seguro de lo que tú me dices, But right now I'm not really sure about what you're telling me. pero si él me cambia el nombre y es el Mesías, But if he changes my name and he is the Messiah, entonces lo voy a dejar pasar por un rato. then I'm going to let it happen for a while. Pero lo que quiero decir con esto, But what I want to say with this is, porque nosotros entendemos ya la historia de Dios because we understand the story of God y ya entendemos la historia de Pedro, and we understand the story of Peter, nosotros podemos entender que Dios siempre te da un nombre y te define de acuerdo al propósito. we can come to understand that God will always give you a name and give you a purpose or a design according to his purpose. Entonces, el nombre de Pedro, So the name of Peter, ese cambio de nombre, that change of name, iba a representar el ministerio y el propósito de su vida en Cristo Jesús. was going to represent the ministry and the purpose in Christ Jesus. Y esto no tiene que pasar literalmente en cada uno de nosotros. And this doesn't have to happen literally in each and every one of O us. sea, no es que cada persona que llega a los pies de Cristo le tiene que cambiar el nombre de acuerdo al propósito. So it's not that every person that comes to the feet of Christ, their name has to be changed according to their purpose. Pero Pedro, But Peter, para representar esa poderosa, ese cambio poderoso que iba a ocurrir en su vida, to represent this powerful change that was occurring or was to occur in his life, ese, como nosotros hemos hablado aquí, ese cambio de discípulo, de morir a quien ellos eran, that change in the discipleship of dying to who they were para convertirse en otra persona. to become somebody else, Esto es representado en un cambio de nombre. this is represented in this change of name. A esta casa se le dio un nombre. To this house received a name. Antes que hubiese un miembro, Before there was even one member, antes que existiera aún el pastor y la casa pastoral, even before the existence of the pastor or the pastoral house, Dios ya tenía el nombre que iba a establecer aquí en la tierra. God had already had the name that he was going to establish here on the earth. Porque si los nombres que Dios da son de acuerdo al propósito de Dios, Because if the names that God gives are according to the purposes of God, y los propósitos de Dios son eternos, and the purposes of God are eternal, el nombre que Dios da a una casa then the name that God gives to a house es un nombre eterno. is also an eternal name. Es un nombre que ya Él lo tenía planeado de hace mucho en la eternidad. It is a name that he had already planned long ago in eternity. Y eso es tan importante. And that is so Yo important. sé que suena como algo muy simple, I know that it may sound as something very simple, pero si no entendemos que el nombre que Dios da but if we don't understand that the name that God gives y el propósito que Dios da and the purpose that God gives es eterno, is eternal, vamos a seguir dejando que lo temporal afecte nuestra perspectiva sobre el propósito de we're Dios. going to allow that whatever is temporal or seasonal affect our eternal purpose. Vamos a dejar que cualquier viento cambie cómo nosotros nos vemos a nosotros. We're going to allow that any wind changes how we perceive.
O sea, el Señor te dio un nombre, te dio un propósito. So God gave you a name and He gave you a purpose. Y es un propósito eterno. And it is an eternal purpose. Y al entender que es un propósito eterno, es un propósito que no cambia. And to understand that it is an eternal purpose, it means that it is a purpose that does not change. Y si no cambia, And if it doesn't change, lo que tú estás viviendo what you are living no cambia el propósito. does not change that purpose. Amén. Amen. Lo que estás viviendo no What you cambia are el living propósito. does not change the purpose. Lo que tú haces What you do no cambia el propósito. doesn't change that purpose. O sea, voy a decir algunas cosas mientras que voy leyendo aquí. Algo muy fuerte que vemos en la vida de Pedro. I'm going to say a few things as we continue reading, but one of the great things that we see in the life of Peter Que yo creo que nos va a chocar, that I think is going to maybe confront us, pero también nos va a establecer en una paz. but will also establish us in peace. De una manera que de verdad yo sé que el Señor ya lo ha estado ministrando en mi corazón. In a way that I know that God has already ministered to my heart. Pero también como yo he estado diciendo, yo sé que la casa, But also, as I have been saying, I know that the house, aquellos miembros que también todavía se están dejando desconectar por la situación, to those members that are still allowing to be disconnected because of that situation, yo creo que este mensaje nos va a reconectar al propósito. I think this message is going to reconnect us to the purpose. Amén. ¿Cuántos Amen. quieren estar conectados Amen. al propósito How de many Dios want to en be este connected día? to the purpose of El God? propósito de esta casa. The purpose of this house. Amen. Vayamos ahora, porque como dije, voy a tomar la vida de Pedro. Entonces, lo primero es que él recibe un nombre. So I'm gonna take the life of Peter, and the first thing is that he receives a name, Ese nombre es conforme al propósito que él va a tener. and that name is in according to his purpose. Y él no lo sabe todavía. But he doesn't know this yet. O sea, él sabe el cambio de nombre, So he knows the change of name, pero no sabe para nada cuál es el propósito. but he doesn't know the purpose. ¿Cuándo fue que Pedro conoció su propósito? When was it that Peter came to know his purpose? Vayamos a Mateo capítulo 16. Let's go to Matthew chapter 16. Recuerda que al buen dominicano, este tipo estaba caminando con Jesús por mucho tiempo. Remember that this guy was walking with Jesus for a very long time. Y mira que nosotros siempre hablamos de Simón o de Pedro, And we always speak about Simon or Peter, que era impulsivo. that he was impulsive. Pero quiero decirles algo. But I also want to tell you something. Él fue muy paciente en relación a lo que era su nombre. He was very patient in what was regarding his name. O sea, nunca a través de la palabra vemos que se inquietó. Throughout the word, we don't see that he was uncomfortable. O sea, hey, ¿por qué me llamas Pedro? No me llamo así. Hey, why are you calling me Peter? Don't call me that. No, en ningún momento dijo, oye Jesús, de verdad, quiero saber por qué no me nombraste Pedro. Not once did he turn to Jesus and said, "Oh Jesus, why did you give me the name Peter?" O sea, nunca hizo eso. He never did this. O sea, aunque sí, Pedro en muchos momentos era impulsivo, So maybe yes, Peter was sometimes impulsive, pero yo creo que vemos aquí a través de la palabra but we see through the word que en este asunto that in this moment, él quería esperar que el maestro le explicara la razón. he wanted to wait for the master to explain the reason. Mateo 16, Matthew 16, vamos a leer desde el versículo 16 y 20. we'll be reading from verses 16 through 20. Yeah. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y mira aquí el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen
que él era Jesús, el Cristo. Veamos la diferencia. Let's look at the difference. Cuando Pedro fue llamado When Peter was called a ser un discípulo, to be a disciple, ¿quién fue que le dijo a Pedro que Jesús era el Cristo? who was the one that told Peter that Jesus was Christ? En el momento que él fue llamado In the moment that he was called como discípulo, as a disciple, fue su hermano. it was his brother. Andrés le dijo, Andrew said, Pedro, ven, Peter, come, como al argentino, venid pues. come, come. Te tengo que enseñar a este pibe aquí que es el Cristo. I have to show you who is Christ. Entonces Pedro le dice, And then Peter says, bueno, Simón, le "Oh, dice, Simon. bueno, está bien, me voy. And he Voy says, contigo. Okay, I'll come with you. Porque tú andas con ese Juan que es raro. Because you walk with John, who's weird. Tiene doctrinas raras que no son la costumbre de nosotros. He has weird doctrines that are not a part of our customs. Déjame ir contigo. Let me go with you. Y mientras que Pedro va caminando con este Jesús, And as Peter was walking with Jesus, él va conociendo quién él es. he begins to know who he is. Y él empieza a tener la certeza en su corazón And he begins to have certainty in his heart que that this man, que su hermano testificó que era el Cristo, that his brother had testified who was Christ, era el Cristo. was in fact Christ. Y en el momento And in that moment que Jesús le pregunta, that Jesus asked him, ¿quién dicen ustedes que yo soy? who do you say that I am? Parece que Andrés se lo olvidó. It seems like Andrew forgot. Parece que Andrés ahora sí estaba teniendo dudas. So it looked like Andrew was now having doubts. Pero Pedro, But Peter, seguro, sure, impulsivo, impulsive, declara, tú eres el Hijo de Dios. he declares, you are the Son of God. Y Jesús le responde, And Jesus responds, ding, 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 lo hiciste bien. ding, 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 you did well. Pero después le dice otra cosa. But then he says something else. Te digo también, I also say to you, tú eres Pedro. you are Peter. Te digo el nombre otra vez. I give you your name again. Y sobre esta roca And- edificaré a mi iglesia. And upon this rock I will edify my house. Y te daré llaves de los cielos. And I will give you the keys to the heavens. Entonces, en este momento, So in this moment, cuando Dios da un nombre, when God gives a name, hay un momento específico there is a specific moment que Él ha ordenado that was ordained para también definir el propósito. to also define the purpose. Mira el que está a tu lado. Look at the person next to Dile, you Jesús, oh Dios, me dio un nombre. and tell them, Jesus gave me a name. Él me dio una identidad. He gave me my identity. Pero yo todavía no conozco en su plenitud cuál es el propósito de But esto. I still don't know in its fullness which is my purpose. Es la realidad. This is the reality. Y mira, ahora le puedo hablar pastoralmente hablando. So now I can speak to you in a pastoral way. Porque a veces, ¿no? El cristiano dice, yo no sé cuál es mi propósito. Because sometimes the Christian, the believer says, oh, I don't know what my purpose No is. sé mi llamado. I don't know what my calling is. Es que el Señor te acaba de dar el nombre. Is that Jesus or God just gave you your name. Él te acaba de introducir a esta familia. He just introduced you into this Tú no family. tienes que conocer el llamado antes de conocer quién Él es. You don't need to know the calling before you get to know who he is. Entonces, hay gente que está buscando su llamado There are people that are looking for their calling y están buscando su propósito and are looking for their purpose, y no van a recibir esa definición si no han encontrado a Él primero. but they will not receive that definition if they have not found Jesus first. En Él In him, encontramos el contexto de nuestro propósito. we find the context of that purpose. Entonces, Dios da un nombre. So God gives a Él name. dio un nombre a ti. He gave you a name. Cambió tu nombre. He changed your name Como lo hizo con Abraham, as he did with que se Abraham. convirtió de ser Abraham, el hijo de su padre terrenal, That he was Abraham, the son of his earthly father. y se convirtió en Abraham, padre de fe, hijo de Dios. And he became Abraham, father of faith, son of God. Simón, Simon, hijo de Jonás. son of Jonah. Pedro ahora. Peter.
apóstol del Señor Jesucristo, apostle of Jesus Christ, un hijo de Dios ahora, a son of God que tiene un propósito, that has a que purpose, tiene un llamado, that has a calling, como esta casa lo tiene. as this house has a calling. Pero como vamos a ver, But as we can see, si no estamos, como dije, fundamentados if we are not founded en esta identidad, in this en identity, el nombre in the name que Él nos dio, that He gave en el us, propósito in the purpose que ya Él declaró, that He has already declared, nos vamos a perder en un momento muy crítico. we are going to get lost in a very critical moment. ¿Cuándo fue que Pedro perdió su enfoque? When was it that Peter lost his focus? Lucas capítulo 22. Luke chapter 22. Vamos a leer ahí desde el versículo 31. We're going to read from verse 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Versículo 33. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Vemos aquí a Pedro impulsivo otra vez. We see Peter here being impulsive again. Pero aquí está no la carne de mi mensaje. But this is where the meat of the message is. Porque Dios, para refinar el propósito Because God, in order to refine the y purpose para asegurarse que tú te vas a dirigir por el nombre que Él te dio, and to ensure that you are going to direct yourself according to the name that He has given you, deja que nosotros pasemos a ser zarandeados. He allows our lives to be sifted. Y hay algo tan poderoso aquí. So there's something very powerful here. No voy a leer lo que pasa. I'm not going to read what happens. Pedro negó a Jesús 3 veces. Peter denied Jesus 3 times. Y él se fue y corrió. And he ran. Y nunca se pudo conectar con sus hermanos en la fe. And he was never able to connect with his brothers in faith. Y cuando el mismo Jesús trató de venir y reconciliarlo, And when Jesus came and tried to reconcile him, le costó a él. it cost him. ¿Por qué le costó a Pedro? Why did it cost Peter? Porque el fracaso Because the failure que él pasó, that he had gone through, la mala decisión que él tomó, the bad decision that he had made, él pensó he thought que eso lo había desconectado y descalificado del propósito. that this had disconnected him and disqualified him from that purpose. Él pensó He thought que algo que él había hecho that something that he had done podía parar lo que ya Jesús dijo acerca de él. could detain what Jesus had already said about him. ¿Cuántos de nosotros How many of us pasamos por un proceso, go through a process, tomamos malas decisiones, we make bad decisions, fracasamos we fail, y nosotros pensamos and we think que nosotros somos tan importantes that we are so important que Dios en la ecuación that God in this equation didn't factor in our stupidity? no incluyó nuestra estupidez. Que ahora lo que yo hice That what I did ahora me descalifica de cumplir lo que Dios habló acerca de mí. has now disqualified me from fulfilling what God has spoken about me. Nosotros tenemos que entender algo en este día, We need to understand something on this day, y es que la palabra de Dios and it's that the word of God es eterno. is eternal. Levanta tu mano, Raise your hand dile: Señor, and say, Lord, recuérdame de la palabra, remind me of the word. porque yo creo de verdad Because que, I truly believe, o sea, yo quiero decirles, o sea, de verdad, yo siento que hay gente
I truly believe that there are people que están pasando por procesos that are going through y processes piensan que lo que ellos hicieron and think that what they did ha parado la palabra de Dios. has stopped the word of God. Que hay gente que piensa que han fracasado tanto There are people that think that they have failed so much que se olvidan de lo que dijo Jesús. that they forget what Jesus said. Te voy a pasar por un proceso, Pedro. I'm going to allow for you to go through a process, No Peter. importa si tú pasas o tú It fracasas. doesn't matter if you succeed or if you fail. Yo rogué, I prayed. yo oré por ti, I prayed for you. yo me aseguré I ensured que aunque tú haces cosas malas, that you, even if you do bad que things, si tú me vas a negar, even if you deny me, yo estoy seguro I am sure que lo que yo dije, that what I said, lo que yo decreté, what I declared, lo que yo he hablado se va a cumplir. what I have spoken will Porque be Dios fulfilled. no es un hombre para mentir, Because God is not a man to ni en lie tu vida, on your ni life, en esta casa. not on this Y house. por eso vengo a declarar And that's why I come to que el declare espíritu de decepción, that the spirit of el deception, espíritu de desánimo, the spirit of discouragement que trata de aislarte del propósito y de la iglesia, that tries to separate you from the purpose of the church es removida en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. is removed in the name of Jesus by the power of the word. Eso fue lo que le pasó a Pedro. That's what happened to Peter. Fracasó y se decepcionó He failed and he was disappointed porque él había dicho algo al maestro. because he had told the master, Él le dijo, yo voy contigo a la muerte. I will go to death for you. Y esa fue la misma situación que él negó seguirlo a él. And that was the exact same situation that he denied Jesus. Hay promesas que tú le hiciste al Señor que no la cumpliste. There are promises that you've made to God that you have not fulfilled, Y te decepcionaste. and you became disappointed. Y la decepción lo que hizo a Pedro fue que dijo, ni quiero ver a los hermanos, ni voy a ver a los discípulos. And that disappointment caused in Peter the not wanting to go see his brothers or the disciples. Y por eso es tan poderoso lo que estaban declarando en la adoración. And that's why it was so powerful what was being declared in worship. Entonces estamos decepcionados y nos aislamos. We are disappointed and we turn away or we isolate. Pero usamos una apariencia. And we use an appearance. No, es que estoy aquí. No, I'm here. No, es que yo sigo, yo toco el botón atrás con la cámara. Well, I'm there. I'm pressing the buttons in the camera. Ah, no, yo subo y bajo el sonido. No, and I am the one that controls the sound. Le doy mute a la pastora cuando está muy alto. I mute the pastor when she's yelling. Y creemos And we think que estamos en el propósito de Dios. that we are in the purpose of God. Y hay mucha gente, como dije, que usan esa apariencia, And there are a lot of people, as I said, that use this que appearance están aquí, of being here, pero no están presentes. but they are not present. Están aquí, They are here, sus cuerpos toman lugar, and their bodies take space. pero la decepción, But the disappointment, ese momento cuando dicen, wow, like, yo esperaba otra cosa. that moment when they said, wow, I expected something else, No lo deja ser parte de lo que Dios quiere hacer. doesn't allow them to be part of what God wants to do. Pero mira lo poderoso de ser zarandeado. But look at what is powerful of being sifted. Porque Jesús oró por ti. Because Jesus prayed for you. Perdón, lo dije mal. Porque Jesús oró por mí. Sorry, I said that wrong. Because Jesus prayed for me. Tú decídete si Él oró por ti y si te vas a dejar gobernar por esa palabra. You decide if Jesus prayed for you and you're going to be governed by that word. Pero Él oró por mí. But he prayed for me. Y hay fracasos que yo he tenido And there are failures that I've committed que yo tengo que tener la resiliencia de sobrepasar lo que ya pasó. that I must have the resiliency to overcome what has already happened. Tengo que dejar lo que pasó en el pasado ya. I need to leave what has happened in the past. Porque lo que no estoy viendo Because what I'm not seeing es que ese momento de fracaso is that that moment of failure puso la certeza en mí que ya no quiero vivir como Simón y quiero vivir como Pedro. placed that truth in me that I don't want to live as Simon anymore. I want to live as Peter. Sabes, Pedro no vio el milagro del zarandeo. Peter did not see the miracle of being sifted. Perdió
la esencia, He lost the essence. se olvidó del propósito He forgot the purpose. y se dejó gobernar, And he allowed to be governed ¿no? Por esa identidad de Simón. by this identity of Simon. Pero en la decepción But in that disappointment, había una certeza en él. there was a truth in him. Había una verdadero arrepentimiento en su corazón. There was true repentance in his heart. Y a veces ahí está el problema, And sometimes that's where the problem is. que tenemos ese sentido de arrepentirnos en nuestro corazón, That we have this sense of repentance in our hearts, pero nunca lo confesamos y nunca nos reconectamos con Dios. but we never confess it and we never reconnect to God. Pero Pedro lo tenía en su corazón. But Peter had it in his heart. En el momento And in the moment that he heard the crow, que él escuchó los cuervos, los gallos, los gallos, inmediatamente él se arrepintió. immediately he repented. Había tristeza en su corazón There was sadness in his heart. y se quedó aislado And he became isolated. y dijo, bueno, como dijo el hijo pródigo, ya yo estoy aquí. And he said, well, as the prodigal son said, I am already here. See, if I could have done it over again, Y dijo, wow, si yo hubiese podido hacerlo de nuevo, I would have lived like God told me I was supposed to live. hubiera vivido como Dios me había dicho que yo tenía que vivir. But because I did it, Pero porque no lo hice, well, I lost my way. That's it. That's gone. pues perdí mi camino y ya eso quedó perdido. And I'm so sorry. Y, pues siento mucho, tengo mucho perdón, ¿verdad? Mucho arrepentimiento, But it's not. It doesn't mean anything pero no significa nada. porque ya fallé. Because I have failed. Y lo que él no vio And what he didn't see es que Jesús iba a venir a su corazón is that Jesus was coming into his heart y le iba a preguntar a él, and was going to ask him, Simón, Simon, yo sé que tú te sientas mal. I know that you feel bad, Solo dime, ¿me amas? but tell me, do you love me? Le dice, apacienta entonces a mis ovejas. Then shepherd my sheep. Y él empieza en ese momento And he begins in this time de sacar la decepción que había en Pedro. to release that deception that was in Peter. Y le dice, Pedro, And he says, Peter, ¿no te recuerdas? do you not remember? Yo oré por ti. I prayed for you. Yo oré por ti. I prayed for you. Hay una seguridad There is an assurance que si él lo dijo, that if he said it, que si fue él que oró, that he was the one who prayed. de verdad no importa la tontería que yo hago, It really doesn't matter the silly things that I do. no puedo dañar lo que él hace. I cannot corrupt what he does. No puedo dañar la palabra y el propósito de Dios. I can't corrupt the word and the purpose of God. Y no me vayas a entender de la manera que es. Esto no es licencia para hacer lo que tú quieras hacer. And don't misunderstand me. This isn't a reason to do whatever it is that you want to do. Pero esto es para recordarte en este día But this is to remind you on this day que lo que tú hiciste, that what you did, la decepción que está en tu corazón, that disappointment that is in your heart, Jesús te quiere recordar Jesus wants to remind you que antes del proceso, that before that process Él began, ya oró por ti. He had already prayed for you. Y cuando sales de ese zarandeo, And when you come out of this sifting, si pasaste if you passed, en el sentido, ¿no? Si lo hice de la manera espectacular o no, in the sense of doing it in the most spectacular way or maybe not, lo que el Señor quiere que salga de mí va a salir. what God wants to come or come from me is going to come out. Lo que Él quiere sacar de mi corazón, Él lo va a sacar. What He wants to take out of my heart, He will take out. Y lo que Él quiere formar en mí, se va a formar. And what He wants to form in me is going to be formed. Y en ese momento, aunque Pedro fracasó, And in that moment, even though Peter failed, la obra estaba completa. the work was complete. Y ya, desde ese momento, And from that moment, ya no vivía Simón.
Simon no longer lived, El único que vivió but the only one who lived era Pedro. was Peter. Y en esta casa hay un propósito. And in this house, there is a purpose. Y esta casa y los miembros de esta casa, cada temporada, como yo dije, yo he visto que hay muchos zarandeos que pasan. And this house and all the members, in every season, I've seen how there has been a lot of sifting in this house. Yo lo veo. I've seen it. Como dije, cuando nosotros nos desconectamos de la familia Like I said, when we disconnect ourselves from the y family, solo estamos atrapados en nuestra situación, and we're only trapped in our situation, no vemos que el que está a nuestro lado también está pasando por lo mismo. we don't see that the person that is next to us is also going through the same thing. Pero nosotros todos no estamos pasando por algo en vano. But we are not all going through something in vain. Nosotros estamos pasando por algo porque Dios está a punto de manifestar lo que Él declaró sobre nosotros. But we are all going through something because God is almost about to manifest what He's been waiting to manifest puedo over each and repetir every one otra of vez. us. I'm going to repeat O sea, por this. eso te dije, Espíritu, recuérdame de la palabra sobre mi vida. That's why I said, Spirit, remind me of the word over my life. Espíritu, recuérdanos de la palabra sobre esta casa. Holy Spirit, remind us of the word over this house. Porque la decepción tiene la característica de hacernos olvidar de lo que Dios dijo. Because disappointment has the characteristics of allowing us to forget what God has already said. Lo que nosotros hemos estado viviendo What we have been living es porque Dios está a punto de manifestar lo que Él declaró sobre esta casa. is because God is about to manifest what He has declared over this house. Cada miembro Every member que está pasando por ese tiempo de escasez that is going through that moment of lack or that time of lack es porque el Señor ya declaró que este iba a ser un año donde había abundancia y de bendición. it's because God has already declared that this was going to be a year where there was going to be abundance. Perdóname, pero el que no entiende las palabras que están sobre la casa no me van a entender y me van a malinterpretar. I'm sorry, because the ones who don't understand the word that are over this house might misunderstand me and misinterpret the word. Pero si el Señor declaró que esta casa iba a ser una casa donde había recursos para ir a las naciones, But if God had declared that this house was going to be a house that was going to have resources to go into the nations, si Él declaró que esta casa iba a ser trompeta de convocación en esta ciudad, if He declared that this house was going to be a trumpet over the city, nosotros, si Dios ha declarado que de aquí iba a salir un sonido cierto, if God has declared that there was a true sound that was going to come from this house, ahora quiero que tú puedas ahora mirar y hacer la conexión I want you to now see and try to make that connection de lo que tú estás pasando of what you are going through y el cumplimiento de esas palabras. and the fulfillment of these words. ¿No ves que están conectados? Do you not see that they're connected? Están conectados They are connected porque es el mismo Señor because it is the same God que nos ha dejado pasar por este zarandeo that has allowed us to be sifted, para asegurarnos que cuando Él manifieste lo que quiere manifestar, to ensure that when He manifests what He's been wanting to manifest, el que esté dirigiendo todo o el que esté colaborando con Él the one who is leading or co-laboring with Him no es Simón, is not Simon, sino Pedro. but Peter. Y esos son términos metafóricas, no son, o alegóricas, no son literales. These are allegorical terms. They're not literal. Estoy hablando de la nueva identidad, el Hijo de Dios. I'm talking about that new identity, the Son of God, Él está esperando que la naturaleza divina empiece a operar en nosotros. that is waiting for the divine nature to start operating within us. ¿Cuántos están listos para eso? How many are ready for this? Yo no te puedo decir cuándo para tu proceso, nada de eso te puedo I decir. can't tell you when your process is going to end. Tu proceso termina cuando ya lo que tú quieras, lo que tú eres, se muere. Your process ends when what you want and who you are dies. Alguna gente le toma mucho tiempo, a otros le toma menos tiempo. Some people take longer to realize this, others take less.
Y porque no es fácil, nosotros no podemos controlar eso. because it's not easy. It's not something that we can control. Todo lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual, al final cae en las manos de Dios. Everything that has to be with spiritual growth, in the end, is all in the Father's Eso es lo hands. que declara la palabra de Dios. That's what the Word of God Que declares. Pablo plantó, That Paul had planted. bueno, Pablo plantó, right? Yeah. Fue Pablo que plantó. Pablo. Paul. You said Apollo. No, Paul. Oh, I heard Paul. Paul. Apolo le echó agua. Se me olvidó, yo me confundí. Yo estoy yendo, Paul. oren por mí. Pero fue al final que Dios dio el crecimiento. It was God who gave the growth. Dios es quien da crecimiento espiritual. God is the one who allows the spiritual growth. Y aunque a ti no te guste o sí, Whether you like it or not, el Señor ha declarado que esto es un tiempo de crecimiento para nosotros. God has declared that this is a time of growth for us. Y el crecimiento espiritual And that spiritual growth no es is not por abrazos, through hugs. es por It el is zarandeo. through the sifting. Y muchos ya están pasando por ese proceso. And many are already going through this process. Y por eso yo solo quiero recordarles y darles esa buena noticia. And that's why I want to remind you and give you that good news Jesús oró por mí. that Jesus prayed for me. ¿Cuántos pueden decir otra vez ahora? Mira el que está a tu lado y dile, Jesús oró por mí. How many of you can say now and look at the person next to you and say, Jesus prayed for me? Amen. Podemos darle gracias al Señor. Can we give thanks to God? Vamos a orar y creo que también vamos a tomar en este momento la Santa Cena. We're going to pray and we're also do the Holy Communion. Que el equipo de oración me ayude aquí. The worship team can come up. Y mientras que tomemos la Santa Cena, hay algunas cosas que yo quiero orar. And as we take this Holy Communion, there are a few things that I want to pray. Claro que vamos a orar para que la plenitud de lo que significa la comunión se pueda manifestar en nosotros. Of course that we're going to pray for the fullness of that communion to be manifested within us. Pero también, especialmente mientras que tomemos la copa, But especially as we take the wine, quiero orar por ese espíritu de decepción y de desánimo. I want to pray over that spirit of deception and disappointment. Ese espíritu que te quiere aislar, That spirit that wants to isolate you. ese espíritu que te hace pensar que ya pasó el tiempo y es imposible que pase lo que Dios habló. That spirit that wants to make you believe that time has already passed. Y yo voy a orar mientras que tomemos la copa, And I'm going to pray as we drink the wine que la sangre de Jesús that the blood of Christ podrá lavarnos, can cleanse us. podrá lavar, aun si es que nosotros hicimos mal y fracasamos delante de Dios, que esa sangre nos puede perdonar otra vez hoy. That it can clean us even if we've failed and we've done wrong before God. That blood can cleanse us. Y que la verdad del pacto que Dios hizo con nosotros, And that the truth of that covenant that God did with us, ese pacto que yo no lo puedo romper, that covenant that I cannot break, que fue Él que lo inició it was initiated by Him, y que Jesús vino a este lado de la humanidad para completarla. and that Jesus came to this side of our humanity to fulfill it. Yo no lo puedo romper. I cannot break. I'm a beneficiary of what they did. Yo soy un beneficiario de lo que Él hizo. Jesús oró por usted. Jesus prayed for you. En la eternidad, In eternity, Él oró, He prayed. Él rogó, He prayed. y tu fe no va a faltar. And your faith will not falter. Y si faltó, And if it falters, Él viene hoy para reconfigurarte otra vez. He comes today to reconfigure you. Wow, por eso Pedro cuando le escribe a la iglesia declara algo, That's why Peter, when he writes to the church, he declares something. que después que pasen por un leve tribulación, It says that after you have gone through this short trial, el Dios de toda gracia, the God of all grace, Él mismo He Himself te establecerá, will establish te you, perfeccionará, will perfect you,
es Él mismo. It's Himself. Y Pedro lo vivió. And Peter lived it. Porque en el momento de cuando su tribulación había terminado, Because in the moment that his tribulation or his trial had ended, no fue Andrés que vino a establecerlo de nuevo. it was not Andrew who came to reestablish him. No fue Juan, It was not John. no era Tomás, It wasn't Thomas. fue el mismo Dios de It gracia. was the same God. Nos podemos levantar si Can we please en este stand momento de adoración y de oración. in this moment of worship? Señor, te doy gracias Father, I give you thanks. por cada persona que está aquí y que nos está viendo en este día. And every person that is here and that is watching us today. Te doy gracias, Señor, porque tú tienes todo en tus manos. I give you thanks, Lord, because everything is in your hands. Cada plan, Every plan, cada propósito individual every individual purpose. y mucho más importante, el propósito de esta casa está en tus manos. But most important of all, the purpose of this house is in your hands. Está en tus manos y está seguro ahí, It is in your hands and it is secure there. porque es un propósito eterno. Because it is an eternal purpose. Es un propósito que tú juraste que se iba a cumplir. It is a purpose that you swore would be fulfilled. Y tú juraste sobre tu naturaleza And you swore over your own nature para que no pueda ser cambiado. so that it could not be changed. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus, cada persona que está aquí, every person that is here que necesita ser sanado por el fracaso, that needs to be healed from failure, que necesita ser sanado por la decepción y el desánimo, that needs to be healed from deception and disappointment. en el nombre de In Jesús, the name of Jesus, la palabra eterna, the eternal word, la palabra que tú declaraste, the word that you have declared, el nombre que tú le diste, and the name that you have given empieza a reconfigurar sus corazones. will begin to reconfigure your hearts. Empieza ahora a lavar sus mentes And it starts to cleanse your mind. y son renovados por el Espíritu en este día. And you are renovated by the Spirit on this Y day. hoy, And today, la paz que sobrepasa todo entendimiento the peace that surpasses all se understanding establece en esta casa, will be established in this house. porque no importa cuánto zarandeo hay, Because it does not matter how much sifting there al is. final se cumplirá lo que tú dijiste In the end, what you have said will be y fulfilled. estamos dispuestos And we are willing y estamos arraigados and we are rooted en la verdad in the truth que tú oraste, that you have que prayed, tú ya lo viste that you have already y seen, hecho está en Él, and that is in Him. en el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Vamos a adorar, vamos a adorar. Let's Vivir worship. en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar. Tu